91 533 1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX Setra, SP 500. No dude en llamarnos. 91 533 1851. Consultorio de bolsa en cierre de mercados. Muy buenas tardes. Saben que también nos pueden hacer llegar sus preguntas al consultorio de cierre de mercados a través de nuestra cuenta en Twitter, @cdemercados, y también a través de WhatsApp al número 609-224-716. 609-224-716. Hoy nos acompaña en el estudio José Lizán, gestor de SICAV en Auriga. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal la rentrée? ¿Bien? Quizá la mejor noticia del verano ha sido la renovación del Cholo Simeone, ¿no? Desde luego, la verdad que llevamos... Tampoco viene mal, ¿no? Un mercado así de hastío, ¿no? Porque la verdad que hemos sufrido, sobre todo en la renta variable europea, los últimos 6-7 años, pues una montaña rusa, ¿no? Entonces, de vez en cuando, un periodo así de cierta calma chicha, como se suele decir, pues no viene mal para nuestra profesión porque nos da cierto respiro, ¿no? Eso de irte de vacaciones y que no haya un crash, pues... es sorprendente, ¿no? Y la verdad que de vez en cuando pues viene bien para despejar la mente. Pero bueno, la verdad es que un proceso de consolidación, ¿no? Prácticamente desde el mes de mayo, sano, lógico y normal después del rebote de post-Brexit, ¿no? Que había sido espectacular y está haciendo pues el proceso de corrección sano y lógico, que yo creo que no nos queda mucho, nos puede quedar algún coletazo, pero yo creo que niveles por debajo del 10.000 justos deberían ser más para empezar a ir incrementando peso que para ponernos nerviosos, ¿no? Al menos esa es mi visión. Bueno, y vamos a ver qué pasa en septiembre, que es el mes históricamente más cruel en Wall Street. También tenemos al teléfono a Alberto Iturralde, analista técnico independiente. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muerto de risa de lo que está pasando con, fíjate, comentaba ahora don José algo que es cierto, es decir, bueno, por fin nos dejaron verano tranquilos sin ningún tipo de crash. Bueno, y lo curioso de todo es que de todos los veranos últimos, el único en el que debería haber, si realmente la bolsa tiene lógica, debería haber habido un crash, es en este. Hace semana y pico veíamos cómo Corea del Norte enviaba misiles por encima de Japón, y este fin de semana hacía temblar la Tierra teóricamente con una bomba nuclear. Bueno, pues el lunes la bolsa, que debía haber abierto con un 20, un 30% de caída, ni más ni menos, si es que la bolsa obedeciera a algún factor fundamental, todavía está por encima de cómo se encontraba el viernes. Así es que, señores, si en muchas ocasiones decimos que lo que no esté previsto por el sistema financiero no afecta a la bolsa, y el líder norcoreano eso lo sabe, por eso ahora sabe que tiene margen para hacer pruebas, ahora lo que verán es que se buscan excusas absurdas para que un fenómeno tan brutal como el que hemos visto este fin de semana en Corea del Norte no afecte a la bolsa. Que si tipos de interés, que si tal. Increíble sí. Que no estemos diciendo qué sentido tiene que la bolsa no haya caído, salvo, como yo vengo afirmando en 1000 ocasiones, esto sea una trampa continua del sistema financiero. José, ¿qué piensas? ¿Hace falta realmente una guerra nuclear para que asistamos a la corrección de la que tanto se ha hablado? Bueno, yo es que nuestra profesión es muy compleja, y si ya tengo que meter los factores geopolíticos y de guerras en la ecuación, pues me parece complejísimo todavía más, ¿no? Y la verdad que no soy ningún experto en geopolítica, ni tengo ni idea de si va a haber una guerra con Corea del Norte. Pero lo que estamos viendo en el oro o en el yen japonés tampoco para mí es que adelante nada, ¿no? Para mí el sentido común me dice que geográficamente está en una zona tan caliente Corea, tan cercana a países pues o gigantes, o no sé cómo llamarlo, ¿no? O estratégicamente con muchos intereses, que me cuesta ver que haya una salida de tono más de las que está viendo, ¿no? Pero bueno, la verdad que, como digo, no tengo ni idea. Yo al final nunca meto esas ecuaciones en la balanza, porque si no sería volverse loco, ¿no? Y si las metes te puedes llevar grandes equivocaciones. Recuerdo el año pasado con todo el tema de Rusia y
y la zona de Ucrania con la que se montó, y luego finalmente pues ya vemos que no ha tenido cierta repercusión, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar, pero yo, si ya tengo que meter esa variable en la ecuación, nuestra profesión es imposible, ¿no? Pero, entonces, pero sí tienen en cuenta los valores refugio, ¿no? Los movimientos que estamos viendo en el oro. Bueno, yo creo que al final los mercados son una cuestión de beneficios empresariales y el resto es ruido, ¿no? Entonces, al final puede haber momentos de coyuntura, puede haber cosas geopolíticas, pero al final esto se trata de descontar beneficios empresariales anticipadamente, y eso es lo que yo trato de hacer en mi día a día. Si ya tengo que meter variables geopolíticas en la ecuación, pues me resulta tremendamente difícil. Si nuestra profesión es tremendamente difícil, con esa ecuación ya es prácticamente imposible, ¿no? Sería ser mago a predecir guerras o conflictos bélicos, ¿no? Entonces, yo prefiero no opinar sobre eso porque no tengo ni idea de política y de geopolítica, ¿no? Entonces creo que hay que hablar de beneficios empresariales, y el resto, pues evidentemente, si se produce, pues generará volatilidad y generará nerviosismo, porque todo conflicto bélico pues no es una buena noticia, desde luego. Pero bueno, yo creo que hay que tratar de abstraerse, porque nuestra profesión, si ya metemos esa variable, y sobre todo si intentamos hacer trading con esas variables, lo normal es que nos equivoquemos, ¿no? Porque al final hay muchísimo ruido y muchísima cosa que luego no va a nada, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de beneficios empresariales que de otra cosa, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a dar paso ya a la primera llamada. Nos llama Rafael. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Sí, díganos. Bueno, yo quería consultar con el señor Iturralde. En fin, me alegra volver a verlo después de las vacaciones, aunque durante el mes de agosto también le he estado escuchando por aquí y tal. Bueno, yo en fin, haciendo caso a lo que usted cuando dice de que previamente a las elecciones hay una cierta subida de las bolsas, y teniendo en cuenta que las elecciones alemanas son el 24, o sea, faltan ya solamente 3 semanas, pues he empezado a comprar, he aprovechado estas bajadas y he comprado un montón de opciones. ¿Alemanas? Habrás comprado alemanas, ¿no? ¿Sí? Opciones alemanas, obviamente. Comprar españolas, tengo intención de comprar un poco de todo. Pues el problema está en que las elecciones son en Alemania, es muy importante saber eso. Ya, bueno, en fin, he empezado a comprar opciones, es decir, en fin, todavía no he acabado, o sea, tengo más dinero. Ya, vale. De hecho, tengo unos 40.000 euros, 37.000 para ser exactos, y solo me he gastado 2.000, ¿eh? No, un poco más, 3.000. Explico un poco el escenario. Sí, bueno, lo que le quería preguntar es eso. Si cree, hombre, que va a subir un poco, yo tampoco espero una gran subida. Con que subiese nuestro IBEX hasta el 10.600, 10.700 me quedaría gustísimo, ¿eh? Vale. Y lo que quería saber es si contempla usted subidas en los próximos días, y hasta dónde, tanto en el DAX como en el IBEX. Vale. Le escucho por la radio, vamos, o por de acuerdo. por internet, por el ordenador. Muy bien. Muchas gracias, Rafael, por la llamada. De momento el IBEX 35 deja atrás los 10.200 puntos. ¿Qué podemos contar, Alberto? Fíjate, hay algo muy importante, y es lo que comentábamos con respecto a las elecciones alemanas. No es normal un desplome del mercado antes de un proceso electoral en Alemania, en el que sobre todo interesa que el sistema siga como sigue, es decir, que Angela Merkel salga reelegida. De manera que Kim Jong-un puede colocar una bomba en Washington, que la bolsa no se desploma, sino hay que desplomarla. No sabemos si durante estos días han conseguido vender todos los títulos que están intentando vender, es decir, quieren que compremos los títulos que ellos nos venden, y solamente cuando lo consigan podrán tumbar el mercado, sea cuando sea. Ahora bien, lo que he comentado yo estos meses es que lo normal es que el mercado no se desplome, y que en Alemania, sobre todo, veamos días antes de las elecciones una sensación de bonanza económica que lleve a la reelección de Merkel, y que eso normalmente se suele traducir con subidas en bolsa. España está flojísima. En España no hay un proceso electoral, y es normal que España tampoco se desplome si los demás no lo hacen. Pero el hecho de que España no se desplome no implica que España vaya a tener una peculiar subida. Lo que implica es que, bueno, puede seguir en estos niveles. La zona 10.000 en el IBEX es una zona de soporte importantísima, y lo lógico es que si llegamos hasta ahí, y de hecho es lógico que lleguemos hasta ahí, tengamos un rebote en nuestro índice. Así es que ese sería el punto en el que yo colocaría el stop para esas posiciones compradoras de Rafael, en la zona 10.000. De acuerdo, pues vamos a dar paso ahora a una pregunta que nos envía un oyente a través de Twitter.
José dice, estoy en liquidez y quería entrar en Santander y BBVA, pero no sé el momento. ¿Podrían aconsejarme? Bueno, pues yo creo que hay mejores opciones, pero... ¿Qué pasa con los bancos, José? Que han sido un gran lastre hoy, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que el Santander hacía 3,07 € el junio 2015, ¿no? 2016. O sea que un Santander en 5,30, 5,40 más los dividendos, pues en los últimos 12 meses está un 70% arriba respecto a esa fecha. O sea, está en un proceso de consolidación, igual que está todo el mercado, sano, lógico y normal, después de un rally espectacular en 12 meses, que como fue el proceso junio, o en 9 meses, como fue el proceso junio 16, mayo 17, ¿no? Entonces, estamos en un proceso correctivo a todas esas subidas previas, saneando la sobrecompra acumulada en esos 9 meses. Es un proceso que llevamos ya 4 meses. Yo creo que queda algún coletazo a la baja, como digo, pero creo que ver un Santander por debajo de 5 va a ser complicado, ¿no? Entonces yo creo que niveles de 5,20, 5,15 deberían ser niveles en los que se puede empezar a retomar posiciones. BBVA está en términos relativos algo más fuerte que el resto. También es verdad que fue uno de los lagers, como se suele decir en el mundo anglosajón, uno de los valores que restan, ¿no?, al índice en la crisis previa, y ahora pues se está comportando en términos relativos bastante mejor, porque todo aquello de Turquía y México pues le lastró anticipadamente, ¿no? Y en la subida pues frenó un poco esa escalada alcista, al contrario que sucediera en otros valores, ¿no? Entonces BBVA creo que cercano a 7 pues es más una compra que una venta desde mi punto de vista, pero creo que vamos a tener que tener algo de paciencia y que vamos a tener cierto goteo todavía. Creo que queda la capitulación a este movimiento correctivo, ¿no? Y para mí la capitulación pues la haremos en un 9.800, 9.900 de IBEX, que yo creo que lo veremos en las próximas semanas, semana y media. Vamos con otra pregunta que también nos llega por las redes sociales. Nos escribe Jesús, dice: Alberto, estaba dirigida a ti, ¿comprar Acciona ahora y vender Mapfre? Esta es la pregunta. Mira, yo estoy un poquito en lo que comenta José, y es que tenemos muchos valores, y Acciona no es la excepción, con una subida acumulada enorme. En el caso de Acciona, pues ni más ni menos, en los últimos 3 años ha subido un 140%, ha llegado a hacerlo en el mismo periodo en el que él describía la subida de los bancos, pues ha llegado a hacerlo en el orden de un 50%, y Acciona, para entrar compradores, nos tiene que dibujar un giro al alza. No es una cuestión gráfica, no es una cuestión de tener que someternos a un gráfico de manera casi esclava, no, es una cuestión de lógica. Para que un valor realice una subida importante, primero tienen que recoger los títulos, eso se ve reflejado en el gráfico a modo de giro al alza, y vale, ahí podemos plantearnos una entrada. Pero ese giro al alza de Acciona requiere también que, bueno, hemos tenido estos días noticias negativas y ha dado igual, lo de Corea, pero sobre todo en el gráfico interesa que supere la zona 74. Está ahora mismo en 72,75. Si hiciera un día por encima de 74 sí que podríamos hacer esa compra, y lo que es importante es observar que en el caso de Mapfre no hay que estar ya. La velocidad de la caída es muy similar a la de muchos bancos. Está descendiendo con una velocidad enorme, además está acelerando esa velocidad de caída, y seguramente está apuntando Mapfre durante estos días a descender a estas zonas de 2,80, están 2,90, mucho peor que el resto del mercado. En Mapfre no hay que estar, hagamos lo que hagamos con Acciona. Gonzalo García, a través de Twitter, pregunta: corto en Mapfre en 3 euros, largo en Apple en 159, stops y objetivos, José. Bueno, yo la verdad que siempre digo lo mismo, yo no soy un gran experto en bolsa americana, pero bueno, la parte española, que es la que más controlo, y sobre todo yo hago renta variable española y europea, la parte de Mapfre a mí es una compañía que no me entusiasma. Me ha defraudado muchas veces sacando guías muy muy optimistas y no cumpliéndolas, y desde luego Mapfre por encima de 3 euros me parece que está más que en precio, ¿no? Y no soy excesivamente comprador de Mapfre en estos niveles. El tema de Apple, la verdad que me pilla lejos y la sigo de refilón, ¿no? Y tampoco tengo una opinión muy formada para dársela. Tenemos pero bueno, el iPhone 8, sí, se presenta el 12 de septiembre. Yo creo que no creo que vaya a ser una compañía que vaya a defraudar demasiado. Creo que está en un proceso de transformación de ser una compañía growth a ser una compañía value. Es una compañía que después del periodo alcista
espectacular en sus procesos de ventas, pues lo que está haciendo es estabilizar, no está viendo un gran decrecimiento en las cifras de ventas, pero esos crecimientos a los que nos tenéis acostumbrados pues ya han desaparecido, ¿no? Entonces yo creo que es una compañía pues que está en ese proceso de ser una compañía growth a ser una compañía value, y como compañía value pues va a ser una compañía mucho más muermo ahora, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que sigue teniendo en la memoria esos grandes movimientos de Apple, y creo que Apple va a ser un valor pues mucho más sólido, mucho más tipo IBM, Anodino, pues o Microsoft, ¿no? Que son valores pues que para moverse un 10% arriba o abajo empieza a costarles, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque son compañías value y no growth. Entonces, a pesar de que no haya grandes sustos, tampoco hay grandes alegrías porque ya las dio en su día, ¿no? Entonces yo creo que es una compañía un poco pues eso, para invertir de otra manera a lo que se invertía hasta hace un año y medio en Apple, ¿no? Las tecnológicas se han calentado mucho en el mercado estadounidense, Alberto. No sé qué piensas de Apple. Creo que le queda un 20% para llegar al $1 billón de capitalización bursátil. Capaces de llegar precisamente para aparecer en todos los telediarios. Bueno, Apple tiene normalmente tiene un gesto muy habitual, que es el de que cuando va a presentar un producto importante, primero realiza subidas durante una semana y media, para cuando han presentado el producto acoger las opiniones favorables de todos los analistas. Si estáis comentando que Apple va a presentar en septiembre el iPhone 8, yo recuerdo que siempre hace las presentaciones importantes en septiembre, y Apple es un valor que hace muchos techos en septiembre. Significa que si el 12 de septiembre o cuando presenten esa nueva máquina, efectivamente las sensaciones son positivas, lo más lógico es que se produzca una entrada masiva de pequeños inversores en el valor, mientras esos títulos los venden desde la propia Apple antes de hacerlo descender. Hay que tener muchísimo cuidado porque fijaos cómo se están acumulando las citas importantes en el mes de septiembre. Venimos con subidas importantísimas, lo ha comentado antes José, coincido totalmente con él, y ojo porque esto podría ser una temporada en la que no solamente se distribuyan títulos en la banca española, sino también en títulos tecnológicos como Apple en la banca americana, en la bolsa americana, perdón. Bueno, vamos a decir también que según CreditSight, Apple vuelve al mercado de los bonos corporativos, planea emitir a 2, a 5, a 10 y a 30 años, según esta firma, y bueno, pretende recaudar unos 6.000 millones de dólares, entre 6.000 y 7.000 millones con estas emisiones. Vamos con la siguiente pregunta. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas. Primero, las acciones, los que tenemos acciones del Popular, ¿hay alguna posibilidad de que podamos cobrar algo? Y la segunda, el señor Iturralde le quería preguntar, ¿estos recortes cree que van a ser más profundos o que estamos llegando ya a suelos, especialmente en la banca, que es la que más baja y la que más rebotará teóricamente después? ¿Qué suelos puede tener el Bankia y BBV? Bankia y BBV. Gracias. Muchas gracias, Javier. José, vamos primero con Popular, si te parece, precisamente intereconomía.com, como nos comentaba su director Paco Perarnau, abría la web diciendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recibe más de 50 demandas contra la resolución del Popular. ¿Qué posibilidades tienen aquí los accionistas? Bueno, yo creo, exaccionistas. Yo no soy un experto jurista, ni mucho menos, pero sí que tengo una opinión. Yo creo que los que acudieron a la última ampliación de capital van a recuperar su dinero por un hecho, que es que hay un folleto de la ampliación de capital con unas cuentas anuales anexas a ese folleto que fueron modificadas por Saracho y la nueva junta directiva una vez que llegaron, ¿no? Entonces se puede considerar que las cuentas que había adjuntas al folleto de admisión de la ampliación de capital no eran ciertas, digámoslo así. Y entonces esa modificación de las cuentas anuales, desde mi punto de vista, va a dar una base jurídica suficiente, desde mi punto de vista, sin ser juez, ni ser abogado, ni mucho menos, para que haya una resolución favorable de las demandas de la ampliación de capital. Desde mi punto de vista, todo cliente, accionista, bonista que haya comprado libremente en el mercado secundario bonos o acciones no va a recuperar su dinero porque nadie tenía obligación de hacerlo, ni nadie le ha obligado. Había una información de mercado pública y tú la has tomado en una dirección
y ha sido la contraria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que discernir en esos dos tipos de inversores, ¿no? Yo creo que los de la ampliación de capital sí que van a conseguir recuperar su dinero, y de hecho Santander ya ofreció, recién iniciada la toma de control del banco, cierta cantidad de dinero para todas esas personas, y yo creo que lo tiene bastante claro Banco Santander, que esa sentencia va a ser en contra suya y que va a tener que indemnizar a los accionistas que acudieron a la última ampliación de capital. Pero los que hayan comprado en el mercado secundario, sería sentar un precedente jurídico muy difícil de que ningún juez quiera hacerlo, ¿no? Desde mi punto de vista, porque al final, si tú has ido libremente a un mercado secundario y has comprado acciones o has comprado bonos, y luego ha habido una corrida bancaria en una entidad, como es lo que se ha producido en Banco Popular, ha habido una intervención por parte del BCE, Banco de España, por los temas de liquidez, y ha habido una entidad que haya salido al rescate para garantizar un poco los depósitos, etc., creo que va a ser muy difícil que haya una sentencia en contra de eso, ¿no? Así que creo que hay que discernir mucho eso entre los que fueron a la ampliación y los que lo compraron en secundario libremente, que creo que lo tienen bastante más difícil. Y vamos con la segunda parte de la pregunta de Javier. Alberto, ¿esperas caídas más profundas en BBVA y Bankia? Sí, y explico por qué. El día 27 de junio, a finales del mes de junio, se publicaba la noticia de que Bankia compraba a Banca Mare Nostrum. Y yo explicaba, digo, ya verán ustedes cómo nos lo venden como una compra maravillosa. Porque, lógicamente, Bankia, que venía subiendo desde el nivel 2,05 hasta llegar a marcar 4,60, tenía que vender muchos títulos. Y para eso iba a maquillar cualquier operación que realizase como algo maravillosamente positivo para vender títulos, y obviamente, una vez vendidos esos títulos, el núcleo duro de Bankia, lo que tenía que hacer era recortar. Bueno, pues nada, desde el 4,60, que marcaba justo a primeros de julio con la bonanza de la operación en Banca Mare Nostrum, ya ha recortado un 15%, ni más ni menos, hasta los 3,90 en los que cierra hoy. Bueno, lógico es que continúe recortando más hasta la zona 3,80 en principio. Y no olviden que si efectivamente, como explicábamos en su día, han vendido grandes cantidades de títulos desde el núcleo duro de Bankia con aquello de la compra de Banca Mare Nostrum, lo normal es que después continúen cayendo más una vez hecha una primera parada en los 3,80. El caso del BBV, bueno, es un poquito más discreto, no es un valor con una velocidad tan bajista como la de Bankia, y seguramente recortará durante estos días desde los 7,24 hasta zonas de 7,10, donde tiene un primer soporte. Bueno, pues vamos ahora con otra pregunta que nos llega a través de WhatsApp. Dice, hoy me he puesto bajista en Telefónica en 8,98. ¿Dónde pongo el stop de pérdidas? ¿Por arriba 9,40 o más arriba? José. Bueno, yo no es una acción que vea especialmente mal como para ponerme bajista. O sea, yo creo que Telefónica va a estar en rango, y creo que Telefónica entre 8 y 10 euros va a estar jugando cierto tiempo. ¿Por qué? Pues porque está habiendo cierta recuperación en los márgenes, está haciendo cierta recuperación en los EBITDAs, nada llamativo, pero sí la tendencia que hemos vivido los últimos 5 años se está revertiendo. Entonces, y no solo en Telefónica, sino en todo el sector de telecomunicaciones. No nos olvidemos que ha sido un sector que ha sufrido una década nefasta y muy negativa, ¿no? Entonces, ni en términos de valoración ni en términos de resultados hay motivos para empezar a ponerse corto ahora, después de 10 años en los que la acción pues ha corregido muchísimo y ha sufrido muchísimo, y es justo el momento en el que se están empezando a dar la vuelta en todas las telecos, los EBITDAs y los márgenes y los resultados empresariales, ¿no? Entonces, no creo que sea un título que se vaya a ir de madre por abajo demasiado. Creo que va a estar muy lateral entre 8 y 10 euros, y creo que te ceñiría muchísimo el stop, porque creo que no va a tener grandes vaivenes desde mi punto de vista. Nos queda un minuto, Alberto. Vamos con la última pregunta ya. Sol de Roche dice, Ebro Foods y 2 valores para comprar. Brevemente, por favor. Ebro Foods está muy lateral durante estas últimas semanas, meses casi.
y bueno, no hay que estar en él por el aburrimiento que conlleva. El stop tiene que estar en 19,60 y el objetivo alcista sí estamos en 20,60. A la hora de comprar, desgraciadamente tengo que tirar para un valor muy pequeñito, no me gusta mucho esto, pero Axiar es de lo poquito que hay en el mercado, porque a Repsol ya la están recomendando mucho, y Axiar es de lo poquito que hay en el mercado español que sigue muy alcista. El stop tiene que estar inexcusablemente en la zona 16, ha cerrado hoy en 16,23 y el objetivo alcista en 17. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Gracias también a José Lizana, gestor de SICAF en Auriga. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias. Se quedan ahora con la boutique Directivos. Feliz fin de tarde.